las carreras que tenían acá, que eran mucho más avanzadas o distintas a las que habían en Lima. Hubieron unos como BAFTA, unos British Fashion Awards, y de la ventana podías ver a como mil celebridades, entonces eso fue chévere. Si tú tienes esa determinación propia, entonces esa es la universidad para ti. Hola, ¿estás lista para las 30 preguntas de Educa? Sí. ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Bueno, me llamo Fernanda y soy de Lima. ¿Qué estudias y en qué año estás? Estudio Design Engineering y ahorita estoy en mi último año, que es el cuarto, entonces ya solo me quedan 2 meses para terminar. ¿Qué te impulsó a estudiar en el extranjero? La verdad era todas las oportunidades que yo sentía que iban a estar acá y no en Perú, y también como las carreras que tenían acá, que eran mucho más avanzadas o distintas a las que habían en Lima. ¿Por qué elegiste esta universidad? En verdad fue por la carrera que tenían de Design Engineering, que ninguna otra universidad lo ofrecía. O sea, en Perú no existía, en Estados Unidos apenas, y en Inglaterra habían como 3. Y para mí Imperial era la mejor universidad para la carrera que yo quería hacer. ¿Qué fue lo que más te impresionó de la universidad la primera vez que llegaste? Creo que lo que más me impresionó fue las distintas culturas y, digamos, estudiantes que habían, y como lo, digamos, apasionados y motivados que estaban todos en la universidad por hacer lo que les gustaba y en verdad aprender más de lo que les gustaba, y eso fue lo que más me impresionó. ¿Estudiar en Inglaterra fue como lo esperabas? En parte sí, en parte no. O sea, no me esperé que en Londres habían tantas otras culturas, que en verdad no se siente tan británico, pero igual sí conoces a un montón de gente británica que te como introduce a la cultura, que sí era mucho lo que yo esperaba de los británicos. ¿Aproximadamente cuántos alumnos suelen haber en tus clases? Depende, porque al comienzo todos teníamos los mismos cursos, entonces en mi carrera, como éramos 80, 90, éramos todos juntos en la misma clase, pero en los últimos años que podemos elegir algunas clases, ya se vuelven más como 20, 30 alumnos por clase. ¿Cómo te movilizas dentro de la universidad? En verdad caminando, el campus principal, el de acá, es bien pequeño y llegas a todos lados caminando. ¿Cuál es el mejor lugar para comer en el campus? Para mí mi favorito es el que está en nuestro edificio de mi carrera, porque, o sea, estamos ahí todo el día, entonces al toque vas, coges la comida, y a mí me encanta, por más que algunos se quejen, entonces para mí ese es mi favorito. ¿Y cuál es tu lugar favorito para pasar el tiempo en el campus? Bueno, hay un jardincito al frente de la biblioteca que cuando sale el sol en verdad es súper lindo solamente estar ahí, como te tomas un break de estar estudiando con todos tus amigos, y para mí ese es el mejor lugar. ¿Cuáles son algunas de las organizaciones estudiantiles a las que perteneces? Bueno, a la que pertenezco, que es la que más me gusta, se llama Engineering Change, y básicamente los que se suman formamos como distintos proyectos, o sea, distintos grupos de personas que estén estudiando cualquier cosa en Imperial, que quieran hacer un proyecto de ingeniería en como low, middle income countries, digamos, algunos en África, algunos en Latinoamérica, y eso es lo que más me gusta participar. ¿Qué hace única a tu universidad? Yo diría que en verdad es un montón cómo los profesores se relacionan con nosotros, y que podemos como pararlos a la mitad cuando los vemos caminando, decirles hola, ¿cómo estás? Y hablarles en cualquier momento, puedes ir a su oficina en cualquier momento, como, no sé, lo available que se hacen ellos para nosotros, para mí siento que es único. ¿Cuál ha sido tu clase favorita hasta el momento y por qué? Mi clase favorita ha sido una que se llama Responsible Design Engineering, y es sobre ver las como implicaciones que pueden haber en las cosas que estés diseñando, creando y poniendo en la sociedad, en el mundo, y, digamos, considerar cualquier cosa negativa o que pueda pasar a largo plazo,
que deberías como tomar acción ahorita para que eso no pase. Esa ha sido mi favorita porque era temas de ética, temas de diseño y me encantó. ¿Y la más difícil? La más difícil fue robotics, porque en sí la teoría era difícil, aplicarla era difícil, como nada era simple o fácil, entonces esa fue la más difícil, la que más todos tuvimos que estudiar y sí. ¿Cómo describirías la relación entre los estudiantes y los profesores en tu universidad? Bueno, como dije, en verdad creo que los profesores son súper como abiertos, siempre o sea, hacen lo más que pueden en hablar contigo, en ver si necesitas ayuda, en hacerse disponibles y en verdad nosotros queremos un montón a nuestros profesores por esa relación como cercana que hemos podido tener con casi todos. O sea, si haces un poquito el esfuerzo de ir a la clase o levantar tu mano, hasta mandarles un mensaje por Teams, tipo, te responden a cualquier hora, todo el tiempo, así que es súper buena. ¿Cuántas horas al día estudias? Bueno, la primera mitad del term, hasta llegar a, digamos, esta semana del medio de exámenes, yo diría que como 4 o 5, así, medio tranquilo, pero cuando llegamos a la mitad ya se vuelve como 10 hasta 11, 12 horas y mientras más te acercas al final, en verdad yo diría que hasta pueden ser 14, 16 horas, como apenas duermo la última semana por hacer proyectos y terminar, digamos, en los deadlines que tenemos. ¿Cuál es el deporte más popular en la universidad? Eh, de todas maneras, rugby para los hombres y hockey para las mujeres. ¿De qué nacionalidades son tus compañeros? Eh, yo diría que más o un tercio británicos, un tercio luego como europeos y un tercio como de Asia, más o menos así. Pero en verdad de todos lados, como encuentras una mezcla súper completa, de mucha diversidad en la universidad. ¿Cuál es un estereotipo cierto sobre los alumnos? Algo cierto es que a todo el mundo le importan sus notas, como en verdad sí es medio competitivo. La gente, bueno, los que están acá, en verdad, sí se esfuerzan bastante, sí estudian bastante. Entonces, digamos que si tú no sientes que esa es, digamos, tu personalidad, entonces no recomendaría tanto que vengas a esta universidad. ¿Y uno falso sobre sus alumnos? Lo falso es que algo que yo me habían dicho y tenía miedo antes de venir acá era que como a todo el mundo le importaba que les vaya bien, o sea, estar bien académicamente, que nadie salía, la gente era antisocial, nadie quería ver a nadie, pero es mentira, o sea, si tú eres ese tipo de persona que eres más extrovertido, social o igual, o sea, quieres tener a tus amigos y hacer cosas y salir, vas a encontrar a gente que es así, o sea, hay de todo y yo, por más de que he estudiado así 16 horas, también me he divertido muchísimo con mis amigos acá. ¿Cuál es tu tradición universitaria favorita? Mi tradición favorita es una que se llama Dies Elementarium de mi carrera, que es un viernes, todos tenemos que venir vestidos lo más formal posible, o sea, los hombres en terno, las mujeres en vestido, tacos, todo lo que quieras, y te la pasas así en el día y como a las 5 de la tarde todos van a la biblioteca y con los profes así nos dan un par de tragos, conversamos, alguien tiene que dar un speech. Es muy, muy divertido. Esa es mi tradición favorita. ¿Con cuántos roommates vives? Vivo con una amiga, entonces solo somos las dos en mi casa. ¿Qué tal la convivencia? Súper bien. Nos conocimos en el primer año y hace la misma carrera que yo, entonces básicamente vivimos juntas, estudiamos juntas, hacemos todo juntas y ahí nos apoyamos en cuando tenemos que estar estudiando toda la noche o cuando queremos como relajarnos. ¿Cuál es el profesor que más admiras y por qué? El profe que más admiro es mi supervisora ahora de mi maestría, de mi tesis, y lo admiro un montón porque primero es argentino y él me entendió un montón cómo se sentía venir acá como una persona latina
y él es el que enseñó mi clase favorita de Responsible Design Engineering y él me introdujo a un proyecto que están haciendo en Perú para ayudar a personas con demencia y en general el trabajo que él hace, las investigaciones que él hace me parecen, las admiro un montón, así que él es mi favorito. ¿Has tenido algún encuentro inesperado en el campus? Bueno, un día vino Bill Gates a dar una charla y estuvo caminando por aquí y también por el Royal Albert Hall hay eventos y hubieron unos como BAFTA, unos British Fashion Awards y de la ventana podías ver a como mil celebridades, entonces eso fue chévere. ¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable hasta ahora en la universidad? Hasta ahora creo que es una del primer año que me amanecí en la biblioteca con 2 amigos y salí de la biblioteca cuando la gente estaba entrando como a las 10 de la mañana, fui a mi dorm, dormí como 5 horas y nos fuimos a como un viaje todos juntos por primera vez, o sea, con mis amigos que siguen siendo mis amigos hasta ahorita, así que de todas maneras el día más memorable de acá. ¿Qué planeas hacer cuando te gradúes? Planeo trabajar en proyectos para impacto social que sean como consultoría de diseño o investigaciones, pero cualquier cosa de impacto social. Si tu universidad fuera una canción, ¿qué canción sería y por qué? Ya, diría Sweet Caroline porque es la que ponían o sea, cualquier fiesta, cualquier discoteca y todo el mundo la va a gritar, todo el mundo se la va a saber, así que me la tuve que aprender el primer año porque no tenía idea. ¿Cuál es el perfil de personas a las que les recomendarías postular a tu universidad? Se la recomiendo a personas que sean curiosas y independientes, que en verdad tengan mucho interés y les apasione lo que están estudiando, porque aquí son súper, o sea, te dejan súper libre en términos de horas, o sea, yo habré tenido como 4 o 6 horas de clase a la semana, o sea, no te obligan a hacer algo que no quieras hacer, así que todo depende de ti, entonces yo creo que es mucho de, si tú tienes esa determinación propia, entonces esa es la universidad para ti. ¿Y cuál es el tip número 1 para tener éxito en tu universidad? Yo diría que te conozcas y tengas un buen balance de cuánto estudias y digamos cuánto, no sé, te diviertes y haces lo que quieras o sea, sí, conocerte y digamos tener como que un buen work-life balance es lo más esencial. Muchas gracias por habernos ayudado con las 30 preguntas de Educa. Chao.